Hola, Ao, ¿cómo estás? Yo estoy bastante emocionada por el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema que la verdad me gusta mucho y me interesa bastante, y creo que a varios de nuestros oyentes también. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame. Hola, acá. Muy bien. Estoy especialmente emocionado porque el tema de hoy fue propuesto por uno de nuestros oyentes. ¡Yay! Ah, oye, sí, tienes razón, es verdad. Muchas gracias a la persona que lo propuso. De verdad, nos llegó al corazón el mail que nos envió. Fue nuestro primer mail, después de todo. Sí, sí, sí. No, y además porque fue un tema que ya habíamos hablado de que lo íbamos a tocar Cierto, eventualmente. Y pues aprovechando de que nos dijeron directamente como, hey, tóquenlo, fue como, bueno, de una empecemos con eso. Y me parece es súper verdad. oportuno empezar con ello. Eso es cierto, Ao. Bueno, para empezar con él, creo que me gustaría preguntarte algo. Dime. ¿Cómo es la representación de género? Porque género es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo es la representación de género? ¿Nos podrías dar una introducción sobre qué es el género? Porque vamos a hablar de él específicamente en Japón, pero pues hay que entender qué es todo lo que engloba el género para poder empezar a hablar de lo específico, ¿verdad, Ao? Bien, entonces sí, nuestro tema de hoy va a ser de género. Entonces, como una clasecita rápida de lo que es género, o pues de cómo abordar discusiones de género, porque pues es un tema no muy común Muy amplio. y que la gente que está muy metido en ella se pone muy nerviosa. Entonces, voy a dar como una clase muy rapidita y un poco de lo que pues he aprendido, no soy experto en ello. Cabe aclarar eso. Género lo se puede tomar de Sí, con tres características. Que uno sería el sexo, que sería como lo que tienes de nacimiento. como la biología detrás Sí, de. como la biología. Entonces tú eres sexo masculino, femenino o intersexual, que sería como nuestro Ok. equivalente a hermafrodita, pero como los seres humanos técnicamente no existe el hermafroditismo. El intersexual es una persona que tiene ambos genitales, pero uno está menos desarrollado que el otro. Pero pues ahí está el nombre. Ok, Entonces, ok. sexo. El otro es identidad de género. Entonces, ¿yo cómo me identifico? Como hombre, mujer, ambos, y ahí ya hay más categorías. Y el tercer punto sería sobre atracción sexual. Para hacer un ejemplo, yo sería sexo masculino con identidad de género masculina. Ok. A eso, cuando esas dos están igual, se considera como cis. Entonces, por eso hay mucha gente que utiliza el término de hombre cis, haciendo referencia a que es un hombre que es masculino. Ok, ok. Y pues mi atracción sexual es a mujeres. Entonces sería heterosexual. Y pues pueden haber muchas combinaciones y variantes entre ellos. Por ejemplo, una persona trans. La persona trans se diría, por ejemplo, transmujer, eres sexo hombre, identidad de género mujer y la atracción sexual, sí, no importa eso. Ah, y espera, se me olvidó una cosa que no había comentado, y es el rol de género. Entonces, tú puedes ser de una manera, te identificas de una manera y te quieres mostrar de una manera. Entonces, el rol de género habla ya de cómo se ve socialmente un género y yo me identifico y me represento de esa manera. Y pues ahí ya hay muchas más combinaciones, más nombres. En fin, eso es como generalmente esos cuatro conceptos de sexo, identidad de género, rol de género y atracción sexual. Con eso vamos a ir hablando. Sí, igual les recordamos, nosotros no somos expertos, pero como nos interesa tanto hablar de este tema, pues nos instruimos un poco para poder conversar con ustedes. Sin embargo, pues como a lo que queremos llegar es cómo se desarrolla en el anime, que en realidad tiene una representación, yo diría que
dentro de las artes audiovisuales. Pero pues primero quisiera que me digas, como para antes de hablar per se del anime, ¿cómo es esa representación en Japón? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de lo que es esos roles ya en la sociedad japonesa? Bueno, sí, eso es bien importante conversarlo. Y es que en la sociedad japonesa específicamente hay diferentes, pues hay muchísimos diferentes roles de género. Y algo que es muy interesante es que están muy relacionados de acuerdo a la identidad, y creo que esto pasa no solo en la sociedad japonesa, sino en otras también, de acuerdo a la identidad que da el lenguaje a través de el uso de las personas en la vida cotidiana. Algo muy importante que tiene el japonés es que el japonés tiene pronombres. Lo que cabe aclarar es que están en mayor medida divididos Ok, de acuerdo a qué tan dirigidos al género están. Entonces hay pronombres neutros y también hay pronombres masculinos y femeninos. ¿Por qué digo que pronombres? pero son pronombres Sí, personales. son pronombres personales, y no es que, ok, esto es difícil, pero no es que hayan nacido y que ya tengan la connotación de hombre o de mujer, sino que debido a los procesos históricos por los cuales han pasado y las personas que los han usado, pues han llegado a convertirse en pronombres usados la mayoría por mujeres o usados por personas que quieren tener una identidad de mujer o usados por hombres o personas que quieren tener una identidad de hombre. Y estos pronombres, Ya, o sea, es el constructivo social. exactamente, gracias, Ao, sí, exacto, es el Ok, constructivo social. Y algo que es muy importante también creo aclarar es que el japonés, a diferencia de nuestro idioma, que es el español, es un idioma neutro, es decir, ellos no usan, ellos no generalizan, es decir, no le dan un carácter de género a las palabras que usan. No es como en nuestro caso que siempre tenemos que agregar los, las, el, la, todo lo que usamos, ¿verdad, Ao? ya, sí, sí, sí. Sino que en el japonés hay una estructura neutra que no requiere necesariamente de estos prefijos para poner, digamos, en contexto de qué se está hablando. Hay otras partes, sí, pero no tienen género. Los únicos que realmente pueden tener como un género dentro del lenguaje es o son los pronombres personales. Un ejemplo de estos, y que se ve bastante en el anime, seguro ustedes lo han visto cuando han visto anime, y si no, pónganle atención la próxima vez que estén viendo el anime que sea que estén viendo, es el pronombre neutro, que es watashi, que seguro lo han visto o lo han escuchado muchísimas veces. Ahora váyanse al lado femenino. En el lado femenino tenemos atashi o otra gran variedad. También está watakushi. Ese es un poco más usado por las personas como más Ah, claro. adultas. Y en el lado masculino está boku o está ore. Estos son pronombres que cuando las personas los usan en el día a día en Japón, dan a entender una idea de su propia identidad de género, como lo mencionaba ahorita Ao. Entonces, O sea, si yo te digo Orewa, ujú, yo soy, ahí te estaría diciendo directamente que estoy representando mi rol de género masculino, ¿cierto? exactamente, exactamente. Y algo que es muy importante también aclarar es que normalmente las personas siempre, digamos que con el pasar del tiempo, de acuerdo a al momento de la vida en el que estén, tal vez usen uno u otro. Ustedes saben que esto es algo que es cambiante y hay muchas teorías sobre el género fluido. Algo que es muy importante es que las personas no tienen que usar siempre el mismo, pero normalmente usan el mismo porque es el que les da la identidad, ¿sí? Entonces, tal como dice Ao, si yo uso Ore, en el caso de Ao, él me está diciendo directamente que él se identifica como un hombre, el que quiere que yo lo trate como un hombre, además. Además, Eso es lo que me está diciendo directamente. Ajá. En el caso de que yo, como mujer, le diga a Boku o Ore, él va a entender que yo, en realidad, quiero que él me trate como un hombre y no como una mujer. Aunque él me vea y piense que soy una mujer,
él automáticamente, solo con escuchar que yo le dije Boku Ore en la sociedad japonesa, tiene que cambiar el chip y empezar a tratarme como hombre, porque así es como yo le estoy diciendo que me trate. Exacto. Y hay un ejemplo, digamos, conocido que hay en la película Your Name. Ese ejemplo es genial, a mí me encanta. Sí, como para simplificar, pues es una chica y un chico que se cambian de cuerpos por cosas de las cosas del anime y tratan de vivir su vida como si fueran el otro. Entonces hay un momento en donde la chica en el cuerpo del chico Ujú, sí, habla con sus amigos y habla con Watashi se quedan, y sí, los amigos como locos, como que... se quedan mirando ahí como todo raro. Es como, sí, 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 como que dijo. Ajá, Y ajá. luego sí reacciona y fue como, ah, Boku. Y ya quedaron como, ah, bueno, bueno. Eso es lo que pasaría en la sociedad japonesa, eso es cierto. Y aquí también eso pasaría. Si, no sé, yo de un momento a otro empezar a usar como los pronombres que están destinados de pronto a la parte masculina, siendo que me veo como una mujer, porque eso es algo que aún es difícil en nuestra sociedad. Sí, Pero lo importante es que si lo vemos desde el punto de el anime, que es lo que queremos evaluar, empezamos a ver varias representaciones de eso, representaciones tanto malas como buenas. Pero hoy queremos hablar de esas que son tal vez las buenas, ¿verdad? O las que consideramos que hacen, por lo menos amplían el conocimiento de las personas para que comiencen a comprender un poco mejor de qué se sí, trata esto del género. exacto. Y pues me gusta especialmente es el que se muestren, por lo menos. Por lo menos el que se muestren para empezar a dar la discusión sobre ello. Exacto. Algo que es bien interesante ahí, y ahorita que mencionaste eso, Ao, es con respecto a mostrarse, justamente. Y es que en Japón hay un concepto que Ya, es bastante importante y creo que vale la pena aclararlo. Y es que en Japón y en general en los valores japoneses existe algo que se llama el ura, que en español traducido sería algo como lo de atrás, y el omote, que sería lo que está adelante o lo que la cara, más o menos. ah, Y algo que es muy interesante con respecto a esto es que tal vez si evaluamos un poco sobre las sociedades o la sociedad más específicamente japonesa, ellos este concepto de adelante y atrás o de ura y omote permite que ellos sean un poco más flexibles con las representaciones de género. ¿A qué me refiero? En Japón, si tú eres un hombre o una mujer trabajadora que en general en el día a día cumple con sus expectativas como de género, de rol dentro de la sociedad, todo va a estar bien para ti, no va a pasar absolutamente nada. Pero tú en la sociedad japonesa, dentro de lo que va en atrás, en el URA, te van a permitir hacer cosas que tal vez no están tan bien vistas por los valores de la sociedad japonesa. ¿A qué me refiero? Hay muchos casos que yo sé que esto también se ha visto en diferentes países, como en España hay em, varios escritores importantes que son trans y que han tenido algo similar, pero quiero resaltar que en Japón, de acuerdo a diferentes tradiciones que han pasado, ha hecho que sea un poco menos restrictivo, es común. exacto, que sea más común, gracias a, que sea más común ver estas representaciones de género. Ya, ya. Y es como para decir, ok, tenemos un sistema que se va a regir por estas normativas. Queremos que cumplas con estas normativas, no importa cómo seas. Exacto. ¿A qué me refiero? Como que una mujer esté como en su omote, mostrándose como el estándar, y cuando esté en el URA pueda ser una persona transgénero. Y hay muchos lugares que permiten que esto suceda. Hay bares donde la gente puede ir y vestirse como ellos prefieran, si son trans o no lo son. Sí, y eso es cuando quieren mostrar el URA. Exacto, exacto. Y hay muchos lugares que permiten esto, muchos lugares distribuidos en muchas partes de Japón. Y la gente sabe dónde están esos lugares, todos, hasta las personas que no les gusta como estar tan relacionado con esto de pronto las nuevas tendencias del género,
incluso esas personas saben dónde se encuentran y tal vez intentan como evitarlos, lo cual es bastante interesante. Sí. Y además me gustaría también contarles esto que creo que también es bien importante para que entendamos por qué hay tanta representación en el anime y en el manga y de pronto en aquí en Latinoamérica y en general si lo miramos como en la parte de lo que sería el mundo occidental entre comillas no hay tanta es porque Japón ustedes no sé si saben pero viene de una tradición no solo shintoísta que es el como la religión oficial del país sino que además viene de una tradición confucionista entonces esto ha permitido que diferentes formas de arte, donde los hombres hacen papeles de mujeres, artes que son ancestrales, o las mujeres de hombres, se propaguen en Japón. No sé, Ao, si tú conoces alguno de estos. Los nombres no los tengo, pero sí me acuerdo que una vez vi en clase sobre una manera de teatro que era exclusiva de hombres y los hombres hacían todos los papeles. Ah, sí, creo que te estás refiriendo al teatro Kabuki. Ese es Kabuki. Ah, ok. Sí, ese es Kabuki. Kabuki que es, seguro lo han visto por representaciones en internet o en otros lugares, que son hombres que se pintan como la cara totalmente de blanco y tienen como unos super maquillados. Y sí, lo que dice Ao, ellos antes hacían representaciones, todos los papeles eran estelarizados por hombres. Los de viejita, los de mujer, los de animales, todos eran estelarizados por hombres. Y hay representaciones también, esta es más reciente, de la actualidad, para que vean que todavía salen nuevas formas de arte. Y es, para los que no lo conocen, el teatro Takaratsuka, que es un tipo de teatro en el cual las mujeres hacen todos los papeles de los hombres. Oh, Y son muy apetecidos por las mujeres de todas las edades. Es increíble la popularidad que tiene qué esto. chévere, qué chévere, qué chévere eso. Muy invitados a mirar en YouTube qué es todo esto. O en Google. Sí, es como también me he dado cuenta que esos espacios exclusivos de hombres, ahorita en Japón también les están dando a las mujeres sus espacios Ujú, exclusivos, casi que homólogos. es verdad. Eh, entonces, por ejemplo, con lo de los bares que son para hombres, como los bares Ah, mates, sí, sí, sí. también está la versión femenina, que es los bares de mayordomos. Exacto, exacto, exacto. Y también pasan los clubs, estos clubs que son como de acompañantes, los hosto kurabu, Sí, si los han escuchado alguna ah, vez. sí, Hay tanto para hombres como para mujeres ahora. sí, uy, pero el tema de los hostos, eso da caña y podría ser para más adelante. Deberíamos hablar de él después. Me parece que, uff, eso tiene muchísimo. Y en el anime sí que hay representación de eso. Sí, yo no he visto tanto de hostos. Yo sí, yo sí he visto bastante. Ve, bien. No, y ya hablando un poco más de este tipo de actuaciones que pasan entre hombres y mujeres, ya en el anime, digamos que hay unas diferenciaciones súper claras. O sea, hay que aclarar y tener muy en cuenta que el público, el mayor público que consume anime, es masculino. Entonces hay mucho Cierto. anime que está dirigido a hombres jóvenes. Sí, es verdad, es verdad. Y por eso es que se crea tanta fantasía hacia como el empoderamiento masculino, muy comillas, como o a resaltar valores masculinos o para el deleite del hombre. Y eso quiere decir que hay muchos tipos de mujeres en el anime y hay muchos estereotipos Sí, femeninos, ujú. no masculinos. Eso es muy triste, es muy grave. Es muy triste. Sí, como que se espera que el estereotipo masculino del anime sea súper neutral, sea como para que el que esté viendo se meta en ese estereotipo, como por eso que son tan neutrales.
y sin mucha caracterización adicional. Obviamente hay ejemplos que refutan lo que digo, pero Sí. en general se maneja mucho de esa manera. Entonces, por ejemplo, lo que serían estereotipos femeninos, hay con nombres, tsundere, yandere, kudere, dandere, sunshun, yanjire, sukeban, bokuko, dojiko, bifoxnen, ¿Qué es genki, todo eso, loli, Ao? kimokawaii, oyo-osama, y sé que hay más. Y hay más. Y cada uno tiene su propia descripción y prácticamente cualquier mujer que vaya en el anime entraría en alguna de estas caracterizaciones. Sí, Y sí, para los hombres, no hay nada. no, es cierto, pero estoy pensando que algunos de esos, igual yo he visto algunos animes en los que los usan para ambos, Sí, pero normalmente los ejemplos los dan es con mujeres, eso es verdad, eso sí es sí, verdad. o sea, digamos que para hombres va a haber algunos casos que eh, esté el protagonista energético, que es Genki. Ujú. Entonces digamos que ahí aplicaría ese estereotipo. El Genki, alguien que siempre está animado. Como si cuando ya hay muchos personajes masculinos, hay una caracterización simple y con algunos de esos. Sí, 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 eso es verdad. Ahora que mencionas lo de los estereotipos, eso me recuerda a un anime que me gusta bastante y que básicamente la comedia detrás de este anime es los estereotipos. Y es Psyche, seguro te lo has visto. Ah, yo creo que te lo he recomendado. Se llama Psyche, las aventuras de Psyche Kusuo, el psíquico. El nombre en japonés es un poco más complicado. No me lo he visto. No me lo he visto. Psyche, el del pelo rosado Sí sé cuál es, pero no me lo he y visto. Y gafitas está en verdes. Nunca Netflix te lo has además. visto. Sí, está en Netflix además. Bueno, este anime, o sea, la comedia detrás de este anime es reírse de los estereotipos del anime. Es lo que hacen todo el programa. Y creo que eso lo Ok, hace tan genial. Muy recomendado. Sin embargo, quisiera preguntarte algo antes de eso. dime. Y es, tú estabas mencionando que listo, el público que más consume anime son hombres, en general, hombres jóvenes. Exacto. Pero entonces esto me hace pensar que eso lleva a que no solo hayan estos estereotipos, sino también a una, lo que tú dijiste, una fantasía o una hipersexualización de las mujeres, ¿no? Sí, pero eso es como parte de la fantasía. Me refiero, hay fantasías en varios niveles. Como por ejemplo, ya que en el capítulo pasado hablamos de lo que son, de lo que es el género Isekai. Ujú. Normalmente ese género Isekai va muy dirigido precisamente a hombre joven. Y por eso en ese tipo de series también está las otras fantasías. Por ejemplo, respecto a las mujeres. Ajá. Y normalmente hay una hipersexualización de ellas. ¿Por qué? Porque funciona a medida de atraer público masculino. Como ese tipo de hipersexualización normalmente en mujeres, también hay en hombres, pero normalmente en mujeres, es como una manera de atraer público Eso es masculino. verdad. Y en algunos animes, digamos que es súper contraproducente. Porque, o sea, porque es que siento que lo hacen muy de, bueno, queremos que nos vean por algo, entonces Vamos a exagerarlo todo. metamos mujeres desnudas, sí, sí, sí. Ok. Eso me parece como en el caso muy fuerte de Shokugeki no Souma, Ah, sí. que es un anime de cocina, en inglés sería Food Ujú. Wars. Es un anime de cocina. Sí, solo hacen Y como recetas. anime de cocina me parece Es muy bueno, fantástico, es muy bueno. porque es súper técnico, las Sí, recetas son súper interesantes, aprendes. Tú aprendes ahí a cocinar. los combates, sí, exacto, los combates son súper ingeniosos, pero pues le meten hombres y mujeres haciendo
erotismo y no entiendo. Y no le veo el sentido de por qué tiene que ser así. Sí, O sea, sí, digamos que muy remotamente es por la excitación que tiene la comida, pero no es necesario. Como con que hablen de comida está bien. sí, es que ya llega a ser exagerado, es cierto, es cierto, es que llega a ser exagerado. Y de por sí, sí, creo, yo el otro día creo que estaba viendo en YouTube una recopilación como de qué pasaría si justamente Shokugeki no Soma no tuviera esas escenas, porque eso lo catalogan como fanservice. Y decían como en general no le quitaría el interés al anime, porque en realidad es bastante bueno con las otras partes que hacen. Pero sí, Sí, termina exacto, siendo exactamente. contraproducente. Por eso ya es deprimente, ya le quita valor al anime, es más. O sea, digamos que hay autores, hay directores que utilizan esa hipersexualización muy bien, porque hablan de ello, porque es un Ujú. tema central de lo que quieren contar en el anime. Ejemplos que me vienen a la cabeza, Masaki Yuasa, él habla mucho de eso. Él habla Ujú. mucho de lo que es la sexualización y lo toma muy en serio. Y es como de las representaciones más directas que hay en un Sí. anime normal, por decirlo de alguna Y manera. él tiene varias, en general, tiene muchos animes en los que habla de eso es verdad, Sí, muchos. De unas maneras más directas que en otras, pero sí. sí, y sin ningún tapujo. O sea, como él es muy expresivo, él normalmente maneja es animación súper expresiva. Entonces, cuando representa eso es de la manera más expresiva posible. Como si quiere representar deseo, lo explota. Ujú. Como así súper, súper caricatura, es más. Porque es que él quiere hablar de ese tema. Y normalmente da comentarios muy interesantes al respecto. No lo hace como para agradar al público masculino. Para nada. No, Sino que hace comentarios al respecto. sí, como de lo que él, Y eso es lo que me gusta. Eso me gusta cuando lo usan de esa manera. exactamente, como de lo que él considera que es eso, o de esa acción, o lo que es la relación hombre-mujer, o incluso hombre-hombre o mujer-mujer. Él la representa bastante en sus animes, eso es En verdad. sus obras. Ujú. Como la versión masculina también existe. Como para el público femenino, eso también existe. Entonces, y pues se llama fanservice, es más un término que no necesariamente acuña la hipersexualización, es una parte del fanservice. Fanservice es como, es que el público quiere ver eso en sus obras. Exacto, gracias por aclarar. Entonces el autor le da, como les da El gustillo. ese beneficio, el gustillo, les da el gustillo. A veces los fanservice pueden ser de otras maneras, como por ejemplo de historias. Entonces, un ejemplo que me acuerdo muy bien es en Naruto Shippuden, que se hizo como un concurso para ver qué historias querían que se vieran en el anime, en el manga. Ok, no sabía eso. Y al final lo que, sí, y al final lo que decidieron hacer es meterlo todo. Mm. Y por eso ¿Qué? fue el último arco. Por eso fue el último arco de esa guerra en donde todo el mundo revivió. Es para meter ¿Qué? como... Es para meter todos esos personajes de los que siempre se habló, pero como leyendas. Wow. Era para meter todas esas Wow, historias. acabas de darle razón a un pedazo de Naruto en mi mente ahora. Qué grave, Es- pero wow. Wow. De nada. Y yo creo que le funcionó fatal, pero... Porque no, la historia no necesitaba eso. En lo absoluto. Pero bueno, lo hicieron y eso fue lo que pasó. Pero bueno, eso ya es decisiones del Hmm. creador, así que si le quieren dar gustillos o no. Bueno, Ao, se nos está acabando el tiempo. Así que, pero creo que estamos muy entretenidos con este tema. Así que, ¿qué te parece si hacemos una segunda parte? Ok, entonces continúen escuchándonos, por favor, en la segunda parte.